¿Cuántos de vosotros estuvieron aquí el jueves pasado? Yo diría que la mayoría, ¿no? Y los que no, porque la casualidad habéis escuchado la grabación en la página web. Sí. Bueno, rápidamente, por amor al que no estuvo el jueves pasado, esta es la carta de los romanos. La escribió el apóstol San Pablo en torno al 50 y tanto, 55, 56, 57, y se divide principalmente en 4 partes que no se ven con mucha claridad aquí. Si queréis apagar las luces de atrás, los LEDs de atrás. Son 4 partes. La primera parte va desde el capítulo 1 al capítulo 4 y habla de la justicia de Dios. La segunda parte del capítulo 5 al capítulo 8 y habla de una nueva humanidad, las nuevas criaturas que somos en Cristo. La tercera parte del 9 al 11 habla de Israel, básicamente. Bueno, eso sí es apagarlo del todo, ¿no? No hace falta, gracias. Y del 12 al 16 habla de la Iglesia y de la unidad de la Iglesia. Hablamos de que esta carta tenía muchos propósitos. Uno de ellos era combatir problemas de unidad en la Iglesia. Sabéis que era una iglesia que se había plantado posiblemente por personas que fueron de visita a Jerusalén cuando ocurrió Hechos capítulo 2, Pentecostés, y se derramó el Espíritu Santo, que había gente de todas las naciones, muy posiblemente habría gente también de Italia, de Roma, que a la vuelta iniciaron esta iglesia. ¿Vale? Estamos hablando aquí de iglesia a nivel de la ciudad, iglesia de Roma. No pienses en una iglesia como este edificio con nosotros aquí. Me hablo de la iglesia de la ciudad, llena de un montón de congregaciones que estaban normalmente reunidos en casas. Ahora, había casas y casas, ¿verdad? Habría unas casas donde cabrían 2, 3, 4, 5 personas y luego había casas de gente más pudiente que tenían terreno detrás y podían juntarse 300. Pero al fin y al cabo eran muchas pequeñas congregaciones que conformaban la iglesia de Roma, de la ciudad de Roma, no la iglesia de Roma, la iglesia de la ciudad de Roma. Amén, la iglesia local de Roma. Y dijimos lo importante que era sembrar la palabra, porque incluso la palabra que fue sembrada en Jerusalén, en Pentecostés, a miles de kilómetros de Italia, muy posiblemente esa palabra que fue sembrada ahí fue la que dio fruto en Roma. Nunca sabemos la palabra que estamos sembrando, un folleto que damos, algo que decimos, qué repercusiones puede tener. Y aquí nos encontramos a San Pablo, que manda una carta para varios motivos. Primero, para preparar su viaje. Segundo, porque quiere preparar un punto de misión en esta ciudad. Como sabéis, Jerusalén y Antioquía habían sido puntos de misión para toda la parte de Asia Menor, lo que hoy sería Turquía y Grecia, y ahora aquí el apóstol Pablo quiere usar Roma para meterle mano a la parte de Europa occidental, la parte de lo que hoy sería Francia, Italia, Francia, España y Portugal. Otra de las razones también por la que quiere escribir esta carta es porque quiere traer unidad entre 2 pueblos que están conviviendo, que son el judío y el gentil. Los judíos con toda su tradición, todo su conocimiento, también se ha dicho, de parte del carácter de Yahvé, y los gentiles que no tienen conocimiento de casi nada de esto. Y sabemos que la iglesia, por una ausencia de 5 años de los judíos, se había hecho muy gentil. A la vuelta de los judíos, cuando llegaron de vuelta, dijeron: esta casa no la reconozco, porque se había puesto muy gentil. Y empiezan los conflictos. Otra razón por la que Pablo escribe la carta, para tratar con los conflictos, y de paso aprovecha para, de una forma un poco más ampliada, tratar todo el tema del reino, del mensaje del Evangelio, y tratar lo que sería de forma expandida de lo que es el mensaje de salvación. Y le dedica un montón de capítulos. ¿Por qué? Porque tiene una audiencia muy variada. Tiene que hablarle a todos, luego tiene que hablarle
a los judíos, tiene que hablarle a los gentiles y le vuelve a hablar al final a todos. Amén. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando de estas cosas. Bien, hablamos también de que cuando el tipo de escritura de Pablo usa mucho la subordinación, por eso es bueno en ocasiones encontrar dónde empieza la frase y dónde continúa, separar lo que hay en medio para entenderlo mejor. Y veíamos que en los primeros 7 versículos de Romanos, si los leemos de corrido, puede ser un poco lioso lo que está queriendo decir. Pero si sacamos la primera parte central de subordinada del saludo, veremos que el saludo se entiende mejor. Ojo aquí porque lo vamos a sacar para entenderlo mejor. Eso no significa que esa subordinación no tiene un sentido. Me explico. Cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, sabemos que ahora subordina todo el asunto del Evangelio de Dios y comienza a hablar el que había prometido, ¿El que había prometido qué? El Evangelio. Ahora está subordinándolo aquí, lo que significa que Pablo está diciendo, apartado para el Evangelio de Dios, que es este. Y ahora empieza a describirlo, porque puede llegar a haber muchos evangelios, aunque no hay más que uno. Pero Pablo ahí deja claro cuál es el evangelio que él predica. Entonces tiene importancia el hecho de que esté subordinado a que es el evangelio al que está apartado. Cuando llega al final de esa subordinación dice, también vosotros. Y vosotros engancha con el versículo 7 a todos los que estáis en Roma. Es su nexo para reenganchar el saludo. Total, leamos el saludo, que es por donde nos quedamos el jueves pasado. Pablo, que no Saulo, Pablo, quien Dios dice que es ese señor, no quien él era, Pablo, siervo, aunque es amigo, aunque es apóstol, aunque es muchas cosas, es un siervo de Jesucristo en primer lugar, antes que de nada y de nadie. Llamado a ser apóstol, ha sido llamado, no ha sido autollamado, ha sido llamado y se le ha dado el apostolado. Y dentro del apostolado se le ha apartado para el Evangelio de Dios. A todos los que están en Roma, todos los que están en Roma, toda la iglesia en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué observamos aquí, aparte de las observaciones que hicimos el jueves pasado? Una observación. Pablo es llamado a ser el apóstol. Y no vamos a entrar en lo que es un apóstol, pero quiero decir que la palabra que está usando aquí es de una persona que es un representante legal enviado por un país a otro. Vendría a ser algo así como un embajador. Es una persona que el Imperio Romano mandaba, lo hacía España también, mandaba, y era una persona que de cara a España, que no era España todavía, ¿me entendéis? Era la región, la provincia de Hispania. De cara a los que vivían aquí, ese señor representaba ¿a quién? A Roma y al César. De hecho, él podía hablar y sellar en nombre de Roma y de César, aunque no era César. Era un enviado, pero que representaba. Era un embajador. Ahora, ¿alguien recuerda este mismo señor, el apóstol San Pablo, en una de las cartas a Corintios, quién dice que son los embajadores? ¿No dice que todos nosotros somos embajadores? ¿Sí o no? Que llamamos a la gente a que se reconcilien con Dios. O sea, que el apóstol Pablo es un embajador y el apostolado es un llamado a la representación del reino de Dios y el avance de Dios, pero a su vez cada creyente tiene un llamado a la representación y el avance del reino de Dios. De ahí que tantas veces se nos ha enseñado que más que apóstoles que hacen falta, lo que hace falta es una iglesia apostólica. Bien, ahora seguimos adelante. Pablo es apartado para el Evangelio. Ahora es curioso porque tú sabes lo que significa la palabra fariseo. Apartado para. Pareciera un juego de palabras, ¿no? Donde antes fui apartado en el fariseísmo para la ley, ahora soy apartado para el Evangelio de Dios. Salto. Ahora explica ese Evangelio. Salto. A todos vosotros que estáis en Roma, a todos. No hay excepción. Hombres, mujeres, romanos,
extranjeros, judíos, gentiles, no hay excepción, amados de Dios. Y lo primero que hace es decirles que Dios los ama. Ahora, lo siguiente que dice es llamado a ser santo. Le está hablando a creyentes o inconversos. A creyentes, ¿no eran santos ya? Bueno, sí, son santos, pero nos encontramos, como en otros sitios, esta tensión que hay entre el hecho de que somos santos y tenemos que ser santificados. Y nos santificamos. Son tres conceptos. El que quiera ser vaso útil, límpiese, santifíquese. O sea, está el concepto de que somos santificados legalmente, está el concepto de que debemos mantenernos en santidad, ser santificados, crecer en santidad, y el tercer concepto de que nosotros nos santificamos a través del Espíritu Santo. Son conceptos que se unen, ¿vale? Entonces, pero es interesante que primero le dice amados y luego le dice llamados a ser santos, ¿verdad? Y le dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy interesante este saludo. Este es un saludo apostólico que Pablo usa en reiteradas ocasiones. No suele usar el Dios te bendiga, hermano. Suele usar el gracia y paz. Ahora, antes de entrar en el gracia y paz, de Dios nuestro Padre, que es la máxima autoridad, pero lo pone como Padre, y el Señor Jesucristo, que lo pone como Señor de la Iglesia, ¿verdad? Ahora, si estudiamos este saludo, gracia y paz, ¿sabéis el juego de palabras que tiene aquí Pablo? Hemos dicho que una de las razones por las que Pablo escribió esta carta era para traer unanimidad y resolver o ayudar a resolver el conflicto entre ¿quiénes? Judíos y gentiles. ¿Sabéis que la primera palabra es en griego y la segunda se me ha ido, a ver, en hebreo, la primera es en hebreo y la segunda en griego? Eso es como si esta congregación tuviera mitad gente inglesa y mitad gente española y andan ahí un poco, ¿no? Que si hay que cantar el Cara al Sol, que hay que cantar el 4 de julio, del 4 de julio de los americanos, y llega el apóstol y le dice, gracia and peace. Está mandando un mensaje. O grace y paz, y paz, ¿verdad? Una palabra es en hebreo y rápidamente los judíos. Y luego la segunda está en griego. Ya le está dando una declaración de intenciones. Mi saludo es a los dos y como un solo cuerpo. Vamos a seguir porque este es el saludo. Vamos a meternos, fijaros, algunos detalles. Antes de meternos en el tema del Evangelio. Porque quiero que veáis que aquí está. Gracia es griega, charis, y paz es shalom. Entonces el apóstol Pablo le dice a mis hermanos charis y shalom. ¿De acuerdo? Seguimos. Muy interesante el hecho de que esta carta, aunque es una carta dirigida a la iglesia, es una carta que habla más de Dios que ninguna otra carta de Pablo. Es una de las cartas que más veces menciona el nombre de Dios. Y es que si bien trata asuntos de la iglesia, y si bien es una carta que pretende solventar asuntos de la iglesia, es una carta que pretende antes que nada exaltar a Dios, exaltar a Cristo y exaltar la obra de Cristo. Por eso vemos que automáticamente se mete con el tema del mensaje del Evangelio. Vamos a verlo. Fíjate, aquí he ensombrecido el saludo y nos hemos quedado solamente con la parte intermedia, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras.
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Vamos a trabajar hoy en este texto. ¿Qué observamos? Observamos primero que el Evangelio estaba prometido ya desde las Escrituras. Pablo lo primero que está diciendo es: este Evangelio que yo estoy aquí, sobre el cual predico, el que me apoyo, no me lo he inventado yo. Es un Evangelio que viene profetizado por las Escrituras. Las Escrituras, desde el principio, hablan del Evangelio. Hablan de Dios, del estado del hombre, de la provisión de Dios para el hombre, de la salvación de Dios para el hombre. Prometen un Mesías, prometen un sustituto. Todo esto viene prometido en las Escrituras. Por lo tanto, no es algo que nosotros nos estamos descubriendo, dicen los romanos. Es algo que viene prometido, y a los hermanos judíos es algo que está en vuestras propias Escrituras sagradas. Por otra parte, también entonces tenemos que entender que todo lo que ocurrió antes de la llegada de Jesucristo, todo lo que está en las Escrituras antes de Mateo capítulo 1, versículo 1, todo apunta hacia el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, tendríamos que intentar, siempre que leemos en el Antiguo Testamento, ver en dónde está apuntando a Jesús. Para interpretar el Antiguo Testamento como un cristiano neotestamentario del siglo XXI, deberíamos, siempre que vemos algo en el Antiguo Testamento, preguntarle a ese texto qué pasa cuando lo pasas a través de Jesús. Todo texto del Antiguo Testamento tienes que pasarlo a través de Jesús y su obra. Y ahí te sale la aplicación que puedes tener, porque sin duda es para nuestra instrucción y para nuestro aprendizaje el Antiguo Testamento. Pero hay que entender que todo el Antiguo Testamento apunta a el Evangelio. Ahora, ¿el Evangelio de quién? El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor nuestro. El Evangelio es Jesucristo. Muy obvio, sí es obvio, pero ojo con esto. Al final, el Evangelio es Jesús. Jesús arriba, Jesús delante, Jesús detrás, Jesús a la izquierda, Jesús a la derecha, Jesús por todos lados. Jesús, 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 más Jesús. No es la iglesia, no somos los hombres, no son los siervos, no, el Evangelio es Jesús. Y ahí Pablo hace hincapié en que el Evangelio es Jesús, Hijo de Dios, siendo profetizado. Ahora, Hijo de Dios e Hijo de hombre. ¿Por qué? Porque ha dicho primero que es Hijo de Dios, pero ahora dice también que es del linaje de David, en la carne, Hijo de hombre. Ahora es curioso porque dice, fue hecho de la simiente de David, según la carne. Pero no dice fue hecho, sino fue declarado Hijo de Dios. Jesús fue hecho, el verbo no fue hecho. Jesús en la carne tuvo un nacimiento, tuvo un momento de su principio, cuando nació, cuando fue engendrado. Pero Jesús, como Hijo de Dios, no fue hecho, fue declarado o comprobado. Entonces ya está empezando a decir, ojo, porque aquí estamos hablando de un Jesús en la carne, del linaje de David, por lo tanto, hermanos judíos, concuerda con lo que dicen las Escrituras, pero ojo, este Jesús es Hijo de Dios. Él es antes que todo. Él no tiene principio, Él no fue creado, Él no fue hecho. Él fue declarado Hijo de Dios, que es diferente. Y sigue adelante diciendo que la resurrección de los muertos es la poderosa declaración del Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo de Dios y no solo un hombre. ¿Dónde lo dice? Vamos a verlo.
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí mete según el Espíritu de Santidad en medio y nos puede liar. Remueve un momento según el Espíritu de Santidad y luego vemos qué significa eso de según el Espíritu de Santidad, pero léelo de corrido. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. ¿Cómo sé yo que Jesús no es un maestro? ¿Cómo sé yo que Jesús no es un rabino? ¿Cómo sé yo que Jesús es quien dice ser? ¿Por su muerte en la cruz? No, por su resurrección. Porque lo que hace la diferencia y indica y reivindica que Jesús era y es quien decía ser el Hijo de Dios, Dios hecho carne, es lo único que además ninguno de los otros profetas, ni cristianos ni de otras religiones pueden decir. Y es en la tumba de Mahoma, no, la canción, están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Jesucristo resucitó. La resurrección de Cristo es un hecho comprobado. Para el que no lo quiera creer, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Cientos de testigos, cristianos y no cristianos, vieron, hablaron y documentaron la resurrección de Cristo. Ahora, otras cosas que asumimos como certeras, que tienen 200 o 300 años, X presidente del gobierno de Estados Unidos, X persona que escribió tal cosa, de la Ilíada de Homero se conservan 8 copias del original, de los evangelios más de 3.500. Jesucristo y su resurrección fue la vindicación pública de que Jesús no era solamente del linaje de David, sino que era Hijo de Dios. Y por eso la muerte no lo podía retener. Súper importante. ¿Y tú cómo sabes? Porque Jesús está vivo. Por eso sé. Entonces yo no sigo unas enseñanzas que me pueden cambiar. Yo tengo una relación con un ser vivo que me cambia. Es muy diferente. Entonces aquí Pablo mete la resurrección por el Espíritu de Santidad, que no vamos a entrar aquí, pero vemos que en otra parte de la Escritura se nos dice que fue el Espíritu de Santidad el que levantó a Cristo de los muertos, ¿verdad? No vamos a entrar aquí. Seguimos. ¿Y por quién? ¿Por quién? ¿Quién? Por el Hijo de Dios. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? De Jesús hemos recibido la gracia y la función, el llamado, en este caso, el apostolado, para hacer lo que tenemos que hacer. Por la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe. La gracia que hemos recibido y el llamado y el apostolado, al apostolado, no es para decir, uy, qué gracia tengo, me siento estupendo. Tampoco es para ponerse una etiqueta de apóstol de esto, no. Esa gracia y ese llamado tiene un propósito, que en todas las naciones se obedezca a la fe. Que en todas las naciones se crea en Jesús y se le obedezca. Ese es el motivo por el que Cristo da gracias y da dones, para que la Iglesia anuncie su evangelio y en las naciones se obedezca a la fe. Claro, para que las naciones obedezcan a la fe, el primero que tiene que obedecer a la fe, ¿quién es? El creyente, ¿verdad? Dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. ¿La obediencia de quién? Bueno, la obediencia de ellos y la obediencia nuestra, la obediencia de todos a la fe, ¿verdad? Y sigue diciendo, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Otra vez, una frase extraña. ¿No eran creyentes? ¿Cómo es que son llamados a ser de Jesucristo? ¿No son ya de Jesucristo? Bueno, sí son de Jesucristo, pero son llamados a ser de Jesucristo. O sea, que el Evangelio, en resumidas cuentas, significa
Jesucristo para que seas de Jesucristo. ¿Sabes cuál es nuestro evangelio? Tienes que ser de Jesús. Si no eres de Jesús, estás perdido. No tienes que creer en Jesús, no tienes que seguir a Jesús, tienes que pertenecerle a Él. Ese es el evangelio que predica Pablo. A todos vosotros tenéis que ser de Jesús. Vamos a volver a leerlo. El evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad para la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, que estáis llamados a ser de Jesucristo. ¿Algún comentario más? Dijo un rabino cristiano que el evangelio del Antiguo Testamento era el evangelio que todavía no estaba concluido. El Antiguo Testamento es una carta incompleta. ¿Es palabra de Dios? Lo es, pero es una carta incompleta. Hebreos nos dice que la última revelación a través de la cual el Padre nos ha hablado es el Hijo. Así que el Evangelio en el Antiguo Testamento se te queda como esa serie que en el último capítulo dice, ¿morirá o no morirá? Se te queda así. Y cuando llega Jesús, la última revelación que tenemos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Hay muchas cosas que hemos dicho, pero vamos a resumir algunas. El apóstol Pablo, en su saludo, ya está intercalando cuál es el propósito de la carta. El propósito de la carta es hacer una exaltación a Dios y al Evangelio de Jesucristo. Esto es lo más importante que los romanos tienen que escuchar, porque lo pone lo primero, luego pone todo lo demás. Además, aprendemos que es algo que el Evangelio está sustentado tanto en las Escrituras y en lo que Dios había hablado, como sustentado en el poder del Espíritu Santo que trajo la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, al final el Evangelio siempre va a ir sobre las dos patas de la palabra y del Espíritu. El Evangelio siempre va a ser sustentado por la palabra, siempre va a confirmar la palabra, cumplir la palabra, pero siempre va a ser demostrado, confirmado por el Espíritu. Además, este Evangelio es la razón por la que cada uno de nosotros recibe una gracia y un llamamiento. En este caso, Pablo, el de apóstol. Pero como decíamos antes, cada uno de nosotros somos embajadores. Entonces, este Evangelio es lo que se nos ha encomendado a nosotros para la obediencia en las naciones. Este Evangelio, el hablar de Cristo, el hablar de la obra de Cristo, el hablar de lo que ha hecho Jesucristo. Esto es la principal razón por la que se nos ha dado una gracia y un llamado. Puedes tener una gracia, hermano, hermana, diferente a la de tu hermano de al lado. A lo mejor tú tienes un llamamiento, una función, un oficio diferente a la del hermano de al lado. Pero el propósito siempre ha sido el del levantamiento de Cristo y la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, allí donde nos encontramos, sabemos que esta es nuestra principal razón. El Evangelio es nuestra bandera. Jesús y su Evangelio son nuestra bandera. No nosotros, no nuestros planes, no es nuestras capacidades, no es nuestra estrategia, no nuestro nombre. Nuestra carta de su presentación es Jesús y el Evangelio de Cristo.
Además, se nos da la oportunidad a nosotros, también nosotros, llamados a ser de Jesucristo. La obediencia a la fe en todas las naciones, entre las cuales estáis vosotros. Romanos, que nos habéis invadido, que os habéis llevado por delante toda la zona de Palestina, que no vea la que habéis liado allí, que no tenemos libertad, ¿vale? Para vosotros también es este evangelio. Para Roma también es este evangelio. Para Sevilla también es este evangelio. ¿Para qué? Para que Sevilla sea de Jesucristo. Así que en los siguientes versículos y sobre todo en los primeros capítulos vamos a estar ahondando un poquito más sobre qué es este evangelio. ¿Qué es este evangelio? ¿De qué nos rescata este evangelio? ¿Cómo nos rescata este evangelio? Vamos a seguir ahondando aquí. Pero recuerda una cosa, que el evangelio es Jesús, que el evangelio es Cristo y que tú y yo tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Quisiera, si es posible, enfatizar en esta tarde la importancia que tiene la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo, que además fue corporal, digo porque hay todo tipo de, ¿no? En fin, fue corporal, la resurrección de Jesucristo, y fue por el Espíritu Santo, es nuestro garante de que ese mismo Espíritu Santo puede llevarnos adelante a nosotros, porque dice que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, pero además es el garante de nuestro cuerpo glorificado. Pablo dice que si no hay resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Creer que Jesús fue resucitado es creer que Él nos va a resucitar. Y precisamente el domingo se nos hablaba de nuestra esperanza bendita de la segunda venida. Pensar y creer y tener esa certeza de que Dios levanta a los muertos es lo que nos da a nosotros la esperanza de que nos va a levantar a nosotros y que nos va a dar un cuerpo glorificado. Por lo tanto, no es poco recordar que el Señor se levantó de los muertos y que con todo el peso del pecado, cuando Él pagó por todo, la muerte no lo pudo retener. Además, con su levantamiento de los muertos, Él venció ¿a qué? A la muerte. Y recordar que Cristo fue levantado de los muertos, como dice el Evangelio, es recordar que la muerte, que es el último enemigo, no es nuestro final. La muerte no es nuestro final. La muerte es un desafortunado accidente por el que la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente tiene que pasar. Pero es solamente un cambio de esfera. Nos vamos a otro sitio. Pero como el Señor venció a la muerte y el Padre lo demostró, levantándolo a través del Espíritu Santo, es que nosotros tenemos esa confianza. Y recuerda que la gente que vio a Cristo vivo, muchos de ellos luego no tuvieron problema en ser mártires. Me pregunto qué tipo de persona, qué confianza tiene que tener una persona en alguien para decir, yo estoy dispuesto a que me maten por esa persona. ¿Qué tipo de experiencia tiene que haber visto? ¿Cómo es Cristo resucitado? Pues mira, yo no sé exactamente cómo es, pero cuando alguien se le quiso acercar le dijo, no me toques. Ahora mismo no me toques. Ese es nuestro Cristo. Y ese es el Evangelio. Y a ese predicamos. ¿Cree usted en el más allá? Sí, yo creo en Jesucristo. Así que ánimo, porque tenemos un Evangelio poderoso. Tenemos un Evangelio poderoso. Lo voy a leer una vez más.
el Evangelio de Dios que había sido prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, sevillanos, llamados a ser de Jesucristo. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Y el jueves que viene, Dios mediante, pasaremos a la siguiente parte, que es muy poderosa también, que es desde el versículo 8 al 17. Por favor, léetelo y intenta en toda la carta no perder de vista este mensaje. Pablo está hablando de Dios y está hablando de Jesús y del mensaje del Evangelio. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias, 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 gracias por habernos dado también a nosotros la oportunidad de ser parte de tu cuerpo y de haber recibido tu Evangelio. Gracias por Jesucristo, gracias por su muerte y por su resurrección, gracias por el poder que tú tienes para nosotros, porque Él ha ganado para nosotros, para vivir, para morir por ti y para irnos contigo. Gracias por la esperanza que nos da el Evangelio. Gracias por el poder transformador del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú te has propuesto levantar a Jesucristo en esta casa, en este tiempo, y nosotros queremos alinearnos con tu voluntad, Señor, de levantarte a ti y de ponerte a ti, Jesús, y tu Evangelio por delante de todo. Señor, que esta sea nuestra carta de presentación. Señor, la esperanza viva, bendita que tenemos en ti. Señor, y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, por tu gracia, y pedimos que tú sigas hablándonos. Señor, rogamos que cada escritura, que cada mensaje que tú nos estás dando, Señor, que lo pongamos en práctica. Tú nos ayudes en esta semana a meditar, Señor, en tu Evangelio, meditar en el poder de Jesucristo, en el poder de la resurrección, Señor, y llenarnos de fe, llevarnos de expectativas para ser embajadores a otros, Señor, de tu precioso Evangelio. Ayúdanos a hablar de ti con la fe que tenemos, de que tú resucitaste, de que tú puedes resucitar vidas. En esta ciudad puedes levantar almas que están muertas y puedes traerlas a la vida. Señor, y esta es nuestra confianza, no en nosotros, sino en el poder de tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.